Bien, buenas tardes y bienvenidos para su clase de el 2 de febrero del 2026 de didáctica de la química. El día de hoy vamos a hacer un repaso general de los temas que hemos estado revisando en este segundo parcial. Hay que indicarles que tanto la lección como, como el examen no son acumulativos. Entonces, solamente vamos a evaluar los 13 tipos de aprendizaje que hemos estado revisando en este segundo parcial. Hemos revisado también las páginas del texto de Medina de Didáctica General, que va desde la página 11 hasta la 20. Y en el texto de Medina nosotros hemos estado tocando temas como, por ejemplo, eh, los componentes del aula, pero desde el punto de vista de ecosistema, ¿no? El tema de los roles socioculturales dentro del aula y cuál es la interacción que existen con las herramientas que le corresponden a la metodología de la didáctica como tal. Podemos ver también rápidamente eso, el texto, para que pueda recordar nuestro examen. Bueno, va a tener la misma modalidad, ¿no? Una parte teórica que van a tener que escribirla y los ejemplos de acuerdo a los tipos de aprendizaje. Voy a abrir el texto solo para poder revisar las páginas que mencioné y los gráficos que involucra también el examen, ¿no? Este es el gráfico del método transformador, que es al cual yo me estaba refiriendo hace unos momentos, del libro de didáctica general. Ahí está ya la pantalla compartida. Y esa es la página 21, ¿no? En donde justamente están los principios de acción y su relación con el método transformador del sistema metodológico de la didáctica como tal. Esta es la página 21. Antes de eso eh, está el tema general que tiene que ver justamente con el proceso metodológico y la didáctica. Y dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, nosotros vimos, o dentro de esta parte, vimos los 13 tipos de aprendizaje. Y desarrollamos varios talleres también en el transcurso de este segundo parcial. Los talleres con respecto a cada tipo de aprendizaje. Por cierto, eso por favor tenerlo a la mano, porque puede haber una pregunta en la cual se le solicite un ejemplo de actividad de clase. Recuerdo que enviamos tareas sobre las temáticas de la tabla periódica de elementos y sobre la temática de las teorías atómicas. Entonces se puede pedir en el examen que escriba la
una actividad de clases, un ejemplo de actividad de clases en la cual usted hable sobre la tabla periódica de elementos y el aprendizaje asociativo, cómo se puede aplicar. O en su defecto también se puede solicitar, de acuerdo a las teorías atómicas, desarrolle una actividad en clase en donde demuestre aprendizaje colaborativo enfocados en el tema de las teorías atómicas, ¿no? Asimismo, estuvimos revisando lo que era el aprendizaje colaborativo. El emocional lo habíamos dejado de lado, ese no lo habíamos incluido. Pero sí habíamos pedido ejemplos del aprendizaje experiencial, del aprendizaje implícito, del aprendizaje explícito, del aprendizaje observacional, del aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje receptivo y el aprendizaje significativo. Entonces, hay que volver a repasar los conceptos de estos tipos de aprendizaje. Hay que volverlos a repasar y hay que sacar o tener a la mano los ejemplos. Hubo una interrupción ya, les decía que habría que repasar de las tareas y tener a la mano justamente los ejemplos que ustedes desarrollaron, porque se pidieron 2 ejemplos por cada tipo de aprendizaje. Entonces, estos ejemplos pueden estar orientados al tema de enseñanza de la tabla periódica y a las teorías atómicas. Entonces, hay que repasar en qué consisten estos 13 tipos de aprendizaje para que puedan desarrollar su lección o su examen. ¿Qué más tenemos? Eh, ya teníamos lo del aprendizaje significativo también, ¿no? Bien, entonces del aprendizaje significativo, ¿qué es lo que estuvimos nosotros revisando? Primero, ¿quién era el autor como tal, no? Y en ese contexto estaba la tarea de investigar, ¿no? Sobre la teoría de David Ausubel. Y dentro de ese contexto del aprendizaje significativo, nosotros miramos qué era la teoría de la asimilación, ¿no? Y que es justamente el entendimiento o uno de los pilares del aprendizaje significativo, en donde yo integro los conocimientos nuevos a los conocimientos viejos. Habíamos revisado también de qué se trataba el concepto de asimilación obliteradora y las características como tal del aprendizaje significativo. Entonces, en estas características estaba la representación. Entonces, los tipos de aprendizaje significativo están relacionados al aprendizaje de las representaciones. Es decir, en donde yo tengo símbolos y estos símbolos adoptan un significado en particular de acuerdo a la realidad.
Habíamos también inclusive desarrollado un taller en el que se mencionaba que el aprendizaje por representación también puede darse a través de, si pensamos en un ejemplo como es la tabla periódica de elementos, los símbolos químicos como tal de cada elemento, ¿no? Eso es justamente el aprendizaje de representaciones. También habíamos visto como un tipo de aprendizaje significativo el aprendizaje de los conceptos. Y el hecho de poder desarrollar un concepto, esto ayuda a formar un enlace como tal para encajar con los demás conceptos. Entonces, se asocian estos conceptos con ideas. Y es así como el concepto adquiere un significado, lo que le llama el autor como un significado personal. Y ese significado se une justamente a la experiencia personal. Entonces, ese es el aprendizaje de conceptos. Nuevamente, para podernos alinear con el tema de los ácidos hidrácidos, los hidruros, ustedes tuvieron una tarea en la cual tenían que explicar algunos de los compuestos binarios y desarrollar o poder diferenciar las etapas como tal del aprendizaje significativo. Y en la primera parte de esta etapa era que el estudiante llegue a la clase con un concepto como es el entendimiento o el poder tener en la memoria el significado de cada símbolo químico. Luego, ustedes en clase les tocaba explicar, por ejemplo, cómo se formaba el hidruro. Y ahí ese conocimiento básico o ese conocimiento fundamental trascendía a la formación como tal del compuesto del hidruro. Entonces, se hablaba también de el aprendizaje de las proposiciones o de la combinación lógica de los conceptos. Entonces, al momento yo de combinar los conceptos, yo puedo desarrollar una idea más elaborada. Y ese desarrollo de esa idea más elaborada se producía por lo que se conoce como un modo voluntario y consciente de quien está aprendiendo el nuevo concepto. Algo habíamos también mencionado sobre las críticas de la teoría de Ussubel, ¿no? Que, por ejemplo, la teoría está centrada en el contexto de aprendizajes formales, que no contemplaba la parte de las personas autodidactas, ¿no? Las personas que aprenden por sí mismos y que la teoría como tal del aprendizaje significativo no abordaba el aprendizaje tampoco espontáneo, sino que era obligadamente un aprendizaje guiado por el maestro. Finalmente es así como lo muestra el precursor o el autor de esta teoría del aprendizaje significativo, ¿no? Él dice que el maestro inclusive tiene que identificar
las etapas o las escalas de, del aprendizaje como tal. Y mencionábamos el tema nuevamente regreso al tema de la formación de los compuestos binarios. Sí o sí, el estudiante tiene que traer un conocimiento básico de cuál es el símbolo químico, de cuál es la valencia, de si pertenece o no a la familia de los metales, de los no metales. Entonces, ese es un conocimiento previo. Si no hay ese conocimiento previo, yo no puedo desarrollar la actividad en la clase. Entonces, entre esas cosas es que los detractores de la teoría de Ausubel, ellos dicen que no se puede aplicar en general, ¿no? Pero en lo personal, el aprendizaje significativo es un aprendizaje mucho más complejo que el resto de los otros 12 tipos de aprendizaje. Bueno, ahí está otro motivo por el cual los detractores hacen críticas a la teoría, ¿no? Que si no hay el conocimiento previo, se producen lagunas en el conocimiento y la base se convierte en débil. Eso es real, ¿no? Por ejemplo, hicimos el taller, pero ¿qué pasó con un grupo de personas en la clase? Las personas no habían repasado el concepto de los hidruros o de los hidrácidos o de los peróxidos. Entonces no sabían qué decir, ¿no? Cuando se les preguntó. Entonces es cierto, hay una dependencia del conocimiento previo. Si no hay ese conocimiento previo, difícilmente puedo llegar a escalar a las siguientes etapas del aprendizaje. También hay críticas con respecto a la motivación. Entonces, el autor Auswell habla de que la estructura del conocimiento es importante y que si no hay esa motivación, no se puede dar el aprendizaje significativo. Entonces, el papel de la motivación en el aprendizaje y la conexión de nuevas informaciones sí tienen una relación importante con respecto a la motivación al interior del estudiante. Eso es exactamente como pensar en la decisión de estudiar tal o cual carrera. Cada quien tiene un motivo o una razón en su interior para estudiar o inclinarse hacia cierta especialidad. Si no le gusta o si no hay esa motivación, sencillamente no puede darse esa estructuración avanzada del conocimiento. Luego se habla del entorno colaborativo. Entonces, nuevamente, los detractores hacen énfasis en que la teoría del aprendizaje significativo es para el individuo. No le da mucho la apertura a entornos colaborativos. Entonces, las dinámicas y la construcción del conocimiento compartido no están representadas directamente en este enfoque. Personalmente, considero que el aprendizaje significativo sí se puede dar en entornos colaborativos. ¿Por qué? Porque justamente el entorno colaborativo le puede a usted brindar el despertar del interés de aprender tal o cual concepto. Cuando yo tengo un taller entre 4 o 5 personas, siempre habrán diversidad de opiniones. Y dentro de esta diversidad de opiniones, siempre se puede despertar la curiosidad.
Entonces, con respecto a este punto número 4 de la dificultad de aplicar el aprendizaje significativo en entornos colaborativos, mm, no es tan real o no es una situación que se le pueda dar crédito a los detractores de esta teoría, ¿no? Pensemos por un momento en la elaboración de un grafo con restricciones. Si el grafo lo elaboramos entre cuatro personas, los cuatro debemos de opinar y los cuatro tenemos que enlazar conceptos antiguos y conceptos nuevos, buscarles la utilidad, ¿no? Y obviamente al momento en que suceden estos enlaces, en la mente de las personas o de los participantes siempre se puede despertar esa curiosidad para poder comprobar o no lo que, que los demás están diciendo. Entonces, todos estos puntos que ahora estamos recordando y que ya los hemos venido revisando en la clase, eh, son puntos que nos llevan a determinar nuestras propias experiencias con los estudiantes. De manera que cuando ustedes ya estén frente a un grupo de alumnos, ustedes podrán dar razón a lujo de detalle si los detractores de ciertas teorías tienen o no razón en esto. Por el momento estamos revisando esto de manera teórica, pero ya algunas personas de esta clase han tenido alguna dificultad, por ejemplo, para plantear las actividades en la clase, cuando tocan ciertos temas como los compuestos binarios. Algunos ya han tenido problemas, ¿no? Para plantear estos talleres. Entonces, en la vida real tenemos que ajustarnos a la necesidad de los estudiantes y eso es lo que justamente Medina en su texto de didáctica general siempre hace énfasis del rol del estudiante y de los sociogrupos en clase. Vamos a revisar vamos a volver a revisar las diapositivas sobre el aprendizaje significativo, porque en estas diapositivas habían ejemplos y se les pidió a ustedes que desarrollen unas tareas con los ejemplos en los cuales identificaban las etapas, ¿no? Del aprendizaje significativo. Todo esto, señores, por favor, entra al examen. Y entra a la lección de este viernes. Este viernes tenemos lección. La lección se va a realizar a las 6:30 y tendrá como duración una hora. La siguiente hora será para que ustedes suban al campus virtual lo que están desarrollando manualmente. La lección la vamos a hacer en cámara abierta, al igual que Pero la lección ya no es hoy, es el viernes. sí, el viernes es la lección. Es otra lección, otra evaluación, porque eh, vamos a tomar justamente los los ejemplos de los compuestos binarios, pero ya corrigiendo o identificando las etapas de inclusión, de diferenciación progresiva y de inclusión obliterativa. Tiene que quedar bien claro. La última ocasión, no, algunos estaban fallando en esta parte. Entonces ya se supone que ustedes tienen que tener, ahí tenemos en pantalla las diapositivas, ¿no? Presentación. Uy, ese señor recién entra.
Ya. Este es un ejemplo. Entonces, ahí tenemos las características del aprendizaje significativo. ¿Qué son los inclusores? O conceptos que ya existen en las estructuras de la mente de los sujetos. Lo que es la cognición es la mente, ¿no? El cerebro. Y esos conceptos es lo que le permite encajar la nueva información. Entonces, el inclusor es la identificación del enlace como tal de ese concepto. Luego de esto viene la diferenciación progresiva, cuando ya hay esa modificación de los conceptos inclusores y se desarrolla una mejor elaboración y modificación de los conceptos. Entonces hay que ir el ejemplo identificándolo tal cual estamos acá mencionando. ¿Cuáles son los inclusores o cuáles son los conceptos base? Luego de eso, ¿en qué momento en la actividad de la clase se produce la diferenciación progresiva o la adición de los nuevos conceptos? ¿Y por qué? Verán que no quiero ver que la sal, que el agua, no, 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 no. Tienen que centrarse, tienen que centrarse. Los ejemplos del último taller no estuvieron correctos. Bueno, algunos sí, pero la mayoría no. Olvídese de la formación de la sal, olvídese de ejemplo, el hipoclorito de sodio, no, 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 no. Ya tenemos que buscar cosas más robustas. Si yo estoy pidiendo que ustedes investiguen sobre los compuestos binarios, pues usted tiene que buscar la formación, por ejemplo, de hidrácidos, de hidruros, por ejemplo, un ácido ácido, un hidróxido, e ir identificando los inclusores, la parte de diferenciación progresiva y en qué momento se produce la diferenciación en la cual ya no es posible recuperar en la mente solo el concepto inicial. Esta inclusión obliterativa también está asociada a la utilidad de las cosas. Entonces, ahí ustedes pueden hablar de las utilidades de la reacción de estos elementos o de la formación del compuesto binario como tal. Ahí nosotros teníamos un ejemplo de la coherencia global. Pero nuevamente, estos son ejemplos muy generales. Ustedes van a trabajar con los compuestos binarios. Con eso ustedes van a trabajar. Ahí hay otro ejemplo de diferenciación progresiva, ¿no? Que el agua hierve a 100 grados y que mientras se hierve se estabiliza la temperatura, que el agua pasa de líquido a vapor, que luego se produce un cambio de estado. Ahí hay una narración de una actividad en clase, pero ustedes tienen que trabajar ya con algo más especializado. Allí hay un ejemplo. Todo esto nosotros habíamos revisado o repasado acá en la clase, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta con respecto a la parte teórica y a la parte práctica de la lección del día viernes.
Con respecto a al libro, avanzamos hasta la página 21 y en el libro también había un gráfico importante sobre la didáctica general y la diferencial. Entonces, en esta parte de la diferencial, hablaba de cuál es el vínculo de la didáctica con relación a la lengua y a la literatura, a las ciencias sociales, a la música, a la educación física, a las ciencias experimentales, a las matemáticas. Había ese gráfico. Entonces, en el libro de Medina, Didáctica General, se tocaban todos estos temas desde el punto de vista también de la profesionalización, ¿no? Entonces, es posible trabajar con la didáctica inclusive en la parte profesionalizante. No solamente se habla de la didáctica general como tal, sino la didáctica diferencial. Y durante todo el texto de Medina, nosotros hemos visto cómo se han integrado conceptos de forma global dentro dentro de las nuevas tendencias, ¿no? En el primer parcial, de lo que recuerdo, se vio la diferencia entre global y local. En esta segunda parte ya de la asignatura, vimos más la aplicación como tal de estos conceptos del proceso de enseñanza-aprendizaje y al momento de ver el proceso, es ahí donde nos toca revisar los 13 tipos de aprendizaje, ¿no? Y nos detuvimos con el aprendizaje significativo porque en realidad el aprendizaje significativo es el más complicado de poder determinar las etapas de integración de conceptos. Hasta cierto punto se vuelve muy subjetivo porque esa integración de conceptos depende de otros factores como el mismo desarrollo biológico de las personas, ¿no? No todos tienen la capacidad de integrar conceptos nuevos de forma rápida. Hay otros que quizás requieran de cierto tipo de símbolos o de expresiones en particular. Voy a dar un ejemplo simple, ¿no? Creo que a la mayoría o a muchos nos enseñaron los planetas usando canciones. Entonces, es allí donde puedo olvidarme hasta del mismo nombre del planeta, pero de la canción no se olvida, ¿no? Y entonces es allí en donde encontramos el enlace de qué hizo significativo el aprendizaje para cada persona, o qué lo hizo para mí, o qué lo hizo para cada uno de ustedes, ¿no? El señor Magallanes recién ingresa. Entonces, cada organización educativa, cada organización educativa tiene o trabaja con la metodología de la didáctica para ir integrando estos conocimientos a través de las asignaturas o de las áreas de trabajo, ¿no? Entonces nosotros veíamos, de acuerdo a lo que nos decía Medina, que tenemos la parte de sociología, de psicología, de neurociencia, de la parte de historia como tal, de educación, de antropología, y todo eso está relacionado con la organización educativa. Veamos, volvamos a mirar el texto, ¿no? Ya todo esto lo hemos visto, solamente estamos haciendo un recordatorio, nada más.
Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, esto está en la página 17, están estos gráficos, ¿no? Y se habla de la didáctica como un núcleo y la organización educativa. También hay otros autores que hablan sobre la relación con las disciplinas complementarias. Eso es la página 16, 15, ¿no? ¿Cuáles son el objeto, los límites y las posibilidades de la didáctica? También se habla sobre la reflexión y el análisis, ¿no? Entonces hay que repasar o revisar el texto desde la página 11 hasta la 21. Hasta la 12 fue en realidad el primer parcial. Hasta aquí fue. Esto es exactamente la página 14. Entonces es desde la página 13 hasta la 21. Yo no sé, señores, si tengan alguna pregunta o algo que no haya quedado claro. Por favor, tener a la mano el día viernes su material del texto para que puedan ustedes contestar. Tienen que desarrollar tanto su lección como su examen a mano. Y una vez que la han desarrollado, tendrán que subirla a la plataforma. Para ello van a disponer de una hora adicional. Pero la lección y el examen tendrán que desarrollarlo a mano con la cámara abierta. El examen tendrá exactamente 5 preguntas, de las cuales 3 son de explicación. 3 preguntas. 3 preguntas. Cada pregunta tiene un valor de 2 puntos. Cada pregunta. Y habrán al menos 3 preguntas de los ejemplos de los aprendizajes, porque en realidad la teoría está bien aprenderla, tener conocimiento, pero el objetivo de la clase es que usted, esa parte teórica sobre los tipos de aprendizaje, lo desarrolle en las actividades de clase cuando usted ya sea maestro. Entonces, esa parte interesa más evaluar. Se van a plantear 3 preguntas en las cuales usted tendrá que desarrollar. Nuevamente les insisto, tenga a la mano sus tareas, porque sobre los mismos temas de las tareas es que se va a pedir que desarrollen los ejemplos. Yo puedo preguntarle, a partir de la teoría atómica de Dalton, porque ya ustedes investigaron esto de las teorías atómicas. Entonces yo le voy a pedir de la teoría atómica de Dalton, desarrolle una actividad de clases en la cual se usen representaciones, representaciones. Entonces usted tiene que hacer la explicación de cómo desarrollar símbolos o dónde tiene usted símbolos que emplear en esa clase para enseñar la teoría atómica de Dalton. Otro ejemplo, en el aprendizaje observacional, usando el tema de la teoría atómica de Bohr, eh, elabore una, una clase práctica. Entonces, ¿qué puede hacer ahí? Bueno, la teoría atómica de Bohr habla de niveles de electrones, ¿verdad? Los niveles de ubicación de los electrones y los niveles energéticos de ellos. Yo puedo, por ejemplo,
trabajar con modelos a escala para que los estudiantes puedan observar el, un caso en el cual yo tenga electrones. Yo no sé qué le pasa a Luis Pérez, entra, sale, no sé. Igual pueden ver estas grabaciones en el YouTube. Don Luis, disculpe, buenas tardes o buenas noches. Entra, sale, ¿qué le ocurre con la conexión? Don Luis Pérez, Sí, es que ando en la calle, Master, y se me desconecta, entonces otra vez me volví a conectar. ya estamos dando las instrucciones para la lección que es este viernes y para el examen. No me va a decir luego que no sabe, no está preparado. No, sí, sí escuché todo, ahorita que se volvió a salir, sí estoy al tanto de lo que está indicando. Así que, por favor, tengan a la mano sus tareas. Le decía que de esa manera se va a plantear el examen. Y usted tendrá que escribir lo que ha presentado en sus tareas, ¿no? Obviamente tiene que hacer los correctivos pertinentes, porque había muchas tareas que estaban mal planteadas y eso lo vimos en el taller último, ¿no? Donde yo le dije, mire, esta parte, cámbiale. Me interesa más el tema de la formación de los compuestos binarios. Eso me interesa supremamente, que usted sepa explicar los compuestos binarios, empleando estos tipos de aprendizaje. Eso me interesa en sobremanera. Bien, ya voy a tomar la lista. Hay 18 personas conectadas. Voy a hacer la Alison Macías, George Gilés, Kenia Ceballos, Dayana Holguín, Ru Figueroa, Diego Galarza, Guamu Ginger, Jofre Magallanes, Jonathan Santos, Luis Pérez, Margarita Roque, María Fernanda Castañeda, Nicole Holguín, Pamela Maquilón, Patricio Riquero, Yamile Rodríguez, Keila Trigrero y Yarexi Romero. Ya vamos a hacer la foto de la clase. Don Luis, le voy a enviar por el correo las diapositivas para que por favor usted le pase a todo el mundo. Haga ese bien. Igual las voy a dejar colgadas en el campus virtual en este momento para que tengan cómo repasarlas. Marta, luego te ves todo con mis hermanos. Master Jessica. Master Jessica, no te metes cuando con mis hermanos. No, en abril creo. Sí, en abril. Ya los exámenes son la otra semana. Ya, vamos a tomar la foto del... Por favor, arreglen también las cámaras, arreglen todas las cosas. No van a decir que no puedo abrir, que el examen y la elección son muy importantes que usted tenga todos sus sistemas en buen estado.
Eso además está en la reglamentación. Diego Galarza, por ejemplo, mire esto, no abre la cámara, ni Pamela Maquilón. Abran, por favor, porque necesito hacer la foto del curso. Pamela Maquilón. Estas cosas no pueden darse en la lección ni en el examen. No se sabe qué pasa con ellos. De ahí abrió. Déjenme tomar nuevamente. 2 de febrero, didáctica de la química. Las asistencias recién las estoy, en el caso de didáctica de la química es lo único que me está haciendo falta, ¿no? Espero completarlas entre hoy en la noche y mañana temprano, las asistencias, ¿no? Bien, vamos a dejar hasta ahí, vamos a dejar hasta ahí la clase. Muchísimas gracias y por favor póngase a estudiar y a trabajar en los ejemplos. Y no me coloque, por favor, nada que tenga que ver con formación de sal. Eso no. Eso es demasiado básico. Ni nada de cloruro de sodio. Nada, nada. Olvídese de eso. Ya, muchas gracias.